Es autor de un libro y coautor de 4 más. Trabajó en la creación y en el desarrollo de redes académicas y de movimientos sociales en Colombia, incluyendo la Alianza Global por Justicia Fiscal, nominada al Premio Nobel de Paz 2021. Ha sido coordinador de proyectos de cooperación para múltiples organizaciones internacionales y nacionales. Ha sido docente de las universidades CESA, Los Andes y Nacional. Fue columnista de la revista Dinero y del diario El Espectador. Actualmente es el director de Productividad y Competitividad en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bienvenido, Mario Alejandro Valencia. Gracias. No, acá, yo creo que aquí. Y bueno, muchas gracias por la invitación a este Congreso Petrolero, muchas gracias a todos los organizadores y a ustedes por su participación a este espacio que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo consideramos muy importante porque hace muy pocas semanas el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, sacamos un comunicado conjunto en el que explicamos al país y al mundo cómo va a ser el proceso de transición. Y ese proceso de transición justamente, que es un proceso, por supuesto, en el que no solamente nos corresponde a nosotros tomar acciones frente a nuestras propias necesidades internas, sino frente a las necesidades globales y a la responsabilidad global que implica la transición energética. Explicamos que ese proceso se da en buena medida en el sentido de la reindustrialización del país. Y juntando los dos conceptos que queremos explicar en el día de hoy, es que la transición energética es fundamentalmente para el caso colombiano un proceso de reindustrialización. Y la reindustrialización de nuestro país implica también tener como una de sus apuestas centrales este proceso de transición energética en el que nosotros estamos viendo una gran oportunidad. Nosotros no lo estamos viendo con los riesgos que muchas narrativas quieren asociar este proceso de transición, sino como una gran oportunidad de volver a producir, de crear riqueza y de utilizar los recursos que tiene nuestro país y las capacidades humanas y las capacidades técnicas, incluso y las capacidades financieras de empresas exitosas en el sector de minería y de hidrocarburos para dar este proceso y este salto hacia una economía de mayor capacidad de creación de valor agregado, de mayor complejidad, de mayor fortalecimiento de las capacidades humanas y, por supuesto, de encadenarnos globalmente y en ese sentido de una mayor y mejor internacionalización de nuestro país. Creo que es importante entonces en este mensaje tener claro que aquí hay una gran oportunidad de que Colombia se siente en la mesa de los grandes jugadores globales que están en estos momentos también haciendo procesos de reindustrialización en Europa, en Asia y en Estados Unidos, y que Colombia se sienta en esa mesa aprovechando toda la potencialidad que tiene nuestro país y todos nuestros recursos para resolver problemas económicos, macroeconómicos, que han traído profunda inestabilidad social también a nuestro país. Pensábamos que era suficiente la estabilidad macroeconómica y resulta que no era suficiente. También teníamos que preocuparnos por la estabilidad social de nuestro país. Y nuestro país, parte de ese proceso de transición energética, tiene que resolver un problema grave de productividad que tiene nuestro país. Trabajamos mucho y producimos muy poco. Creo que este es el de, no sé si este es el, creo que no. No, sí es este. Trabajamos mucho y producimos muy poco. Ese último que estamos allá es Colombia. Somos el segundo país dentro del conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Somos el último, el segundo país que más horas trabaja. No nos pueden acusar de no trabajar. Trabajamos mucho. Nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde.
Trabajamos muchas horas, invertimos muchas horas de nuestro tiempo trabajando. Y el puntico naranja que ustedes ven ahí al final es lo que producimos en esas horas de trabajo. Ese es el número de horas que trabajamos y el puntico es lo que producimos. Somos el país de la OCDE que menos produce, que menos productividad tiene. Y eso significa, ese es el resultado de nuestra estructura económica, de nuestra estructura productiva. Muchas horas dedicadas a actividades de bajo valor agregado, actividad de poca transformación, al rebusque, a la supervivencia. Esa es la estructura económica que tiene que cambiar nuestro país. Porque sencillamente este modelo de trabajar muchas horas y producir muy poco se agotó. Y eso ha traído también inestabilidad social en nuestro país, pero también trae problemas macroeconómicos asociados a eso. La barra azul es el déficit del sector externo colombiano. Y ustedes ven que antes de la pandemia era el déficit más oneroso de nuestro país, más que el déficit fiscal. En la pandemia, por supuesto, eso cambia por el esfuerzo fiscal que tiene que hacer el país para atender la pandemia. Pero fíjense que en el 2022 recupera otra vez la senda. El déficit más oneroso vuelve a ser el sector externo. Y eso lo que significa es que en ese número de horas que producimos y en esa baja productividad, la forma como Colombia se inserta en la economía global es desequilibrada. Trabajamos mucho, producimos poco, lo que vendemos al mundo no alcanza a comprar todo lo que compramos y tenemos ese déficit que tenemos que resolver. Y por eso la política de reindustrialización, en armonía con la transición energética, lo que busca es superar, pasar de ese modelo extractivista. Y aquí, gracias a la conversación previa que tuve con el exministro Amílcar Acosta, me veo obligado en hacer la aclaración. Cuando hablamos de extractivismo, no estamos hablando de la labor técnica de extracción de recursos naturales, que es muy importante para el país y seguirá siendo muy importante en ese proceso de transformación hacia otro tipo de economía. De lo que estamos hablando es del modelo económico y social que eso creó, de ese modelo orientado al rentismo, de ese modelo de alta vulnerabilidad macroeconómica por la alta dependencia de este modelo a los mercados externos. De eso es lo que estamos hablando, de superar ese modelo extractivista hacia una economía de conocimiento que aproveche nuestros recursos humanos, nuestro talento humano, nuestras capacidades humanas, que las tenemos esa fortuna de tener una economía con esas capacidades humanas que tenemos que mejorar, tenemos que incentivar para que sea más productiva y también en armonía con las demandas globales, no con los caprichos, sino con las demandas globales de sostenibilidad, que en el futuro, si no lo hacemos, sí tendrán un costo muy alto para la economía y para nuestra sociedad. Y hablamos entonces en la política de reindustrialización de cumplir esos objetivos, cerrar brechas de productividad, fortalecer encadenamientos productivos. Aquí lo que estamos pensando es que la minería, la agricultura, las manufacturas y los servicios tienen que fortalecer sus encadenamientos hacia atrás como materias primas y desarrollo de proveedores y hacia adelante en la creación de bienes de valor agregado y de servicios de alto valor agregado también. Diversificar nuestra oferta interna y exportable, que pensábamos que todo es para exportar y no, necesitamos atender el mercado interno también. Es importante porque eso crea capacidades locales de producción. Eso crea habilidades en nuestros empresarios y, por supuesto, lo más importante es porque es lo que crea un mercado interno, que en el mundo desarrollado ustedes saben que ningún país desarrollado en el mundo tiene su mercado externo, un mercado más importante que el que tienen dentro de su país. Entonces hay una complementariedad, no es uno o el otro, es uno sirviendo al otro para cambiar esa oferta exportable de nuestro país. Y por supuesto también profundizando la integración no solo comercial, sino la integración productiva con los países de América Latina y el Caribe. Y la política de reindustrialización ha establecido 5 apuestas estratégicas
¿Por qué 5 apuestas estratégicas? Porque si seguimos apuntándole a todo y a todo lo que pueda considerarse como una oportunidad que seguirá siendo, pero si seguimos en esa dispersión de actividades, esa sumatoria de actividades no se van a convertir en una grande, se convierten en mecanismos de supervivencia. Lo que necesitamos es apostarle a actividades productivas que sean capaces de jalonar a otras actividades económicas. De eso que decíamos, de crear clúster, de crear encadenamientos, de crear cadenas de valor. Y por fortuna hemos contado en la construcción, en la elaboración de esta política de reindustrialización, no solamente con la visión y el apoyo de grandes académicos, expertas y expertos a nivel internacional y a nivel nacional, sino además también que hicimos un recorrido por todo el país. Tuvimos 14 encuentros regionales con 344 organizaciones empresariales, gremiales, sindicales, sociales, políticas, para llegar a esas apuestas, que es lo que consideramos que permite jalonar a muchas empresas y a muchas actividades económicas. Por supuesto, en primer lugar, y a eso es a lo que haré doble clic, está la transición energética, pero también la agroindustria y la soberanía alimentaria, es recuperar la soberanía alimentaria, la capacidad de producir alimentos en nuestro país. Y la salud también, en la importancia que tiene de volver a producir vacunas, por ejemplo. Instrumental quirúrgico, medicamentos, que lo tenía Colombia y lo fue perdiendo en los últimos años en los que no hubo política industrial. Y una apuesta que nosotros hemos llamado de defensa, reindustrialización para la defensa y la vida, porque el país ha construido unas capacidades alrededor de actividades militares que, como todos los países desarrollados que han vivido este procesos en los que se ha fortalecido esa actividad militar, lo han aprovechado posteriormente para volverlos usos comerciales y de capacidad de creación de riqueza. Resulta que en Colombia ya tenemos varios ejemplos de eso. Tenemos Alciac, tenemos Cotecmar, tenemos Indumil. Y lo que hemos considerado desde el gobierno nacional es la alta potencialidad que existe en esas actividades para construir una industria de astilleros, para construir una industria de aeropartes, para replicar y seguir incentivando ejemplos, por ejemplo, como el del lanzamiento del satélite por parte de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Ciencias, que se dio la semana pasada. Y una última que la explicaré en más detalle en este punto, que tiene que ver con la territorialización. Porque estamos viendo la implementación de la política de reindustrialización en dos vías que llegan, digamos, al mismo camino, pero que el abordaje es desde estas dos dimensiones, desde estos dos enfoques. De abajo hacia arriba, y es desde los territorios, desde la demanda de los territorios, la necesidad de los territorios y la necesidad de los territorios también en cada una de esas apuestas estratégicas. Es que la necesidad de los territorios en materia agrícola, en materia de salud, en materia de transición energética no es igual en todo el país, que nuestro país es de una profunda heterogeneidad. Somos un país heterogéneo, estructuralmente heterogéneo, y nuestras empresas también lo son. Entonces, un enfoque de abajo hacia arriba en materia de territorialización que atienda las demandas nos permiten también de arriba hacia abajo construir una oferta institucional, una oferta de instrumentos y de política pública de acuerdo a los segmentos empresariales que hemos identificado, de alta productividad y alta complejidad, y de alta productividad, de alta complejidad y alta productividad, que nos permitan jalonar pymes. Y un tercer sector que se nos había olvidado en Colombia que existía, la economía popular. No es nada más, nada menos que el 60% de la población colombiana. Que el enfoque había sido su atención asistencialista, su atención porque son pobres y no porque son productivos, porque son unidades productivas, porque viven de la supervivencia, viven del rebusque, viven también de generar una economía popular, de una economía social alrededor de los barrios.
pero viven de eso y desarrollan actividades productivas. Entonces el enfoque hacia eso tiene que ser el de fortalecerlos y el de la atención, no porque son pobres, sino porque producen y son generadores de riqueza. Y lo que queremos es que se vuelvan cada vez más fuertes, cada vez más productivos, cada vez más generadores de valor y se articulen con la economía ya más formal de las pymes y con la economía de alto valor agregado o de alta productividad. Y en eso la transición energética sigue este mismo proceso lógico, un proceso de encadenamiento hacia atrás, alrededor de materias primas, un proceso de encadenamiento hacia adelante en los usos en materia de producción de bienes y de servicios que puede generar o que genera efectivamente la transición energética. Y aquí voy a detener quizás aquí un momento para explicar las 4 actividades que hemos identificado en la política de reindustrialización, en las que estamos articulados con el Ministerio de Minas y Energía en el proceso de reindustrialización. Como lo decía al principio, la reindustrialización, la transición energética es un proceso de reindustrialización fundamentalmente. Que la transición energética no puede ser vista como un proceso de acabar algo a cambio de nada. Ese no puede ser la visión y esa no es la visión. La visión es que en la medida en que se fortalecen otras actividades productivas, otros sectores, otras cadenas, en la medida en que esas actividades se fortalecen, el peso relativo de la economía puramente extractivista, del enfoque extractivista de las actividades mineroenergéticas que desarrolla el país, empieza a perder peso relativo. Pero empieza a perder peso relativo en el sentido en que se transforma en algo de mayor valor agregado. No puede ser visto como que se acaba algo a cambio de nada. No, así no es. Construimos algo de mayor valor agregado en donde lo de menos valor agregado pierde importancia relativa. En ese sentido, la deforestación es una actividad clave en la que prevenir, detener y evitar la deforestación de nuestro país depende de fortalecimiento de actividades productivas por medio de la agroindustria. Porque aquí hay la lógica y la palabra clave es generar oportunidades. En la medida en que en el campo haya oportunidades de generar actividades de mayor capacidad de creación de riqueza, ese es un mecanismo de frenar la deforestación de nuestro país, que como ahora lo decía, no es la agricultura la que aporta la mayor cantidad de CO2, es la deforestación. Antes, al contrario, la agricultura es lo que previene que haya una mayor cantidad de emisión de CO2. Es tener actividades agrícolas, pecuarias y de piscicultura de manera sostenible que contribuyan a evitar que se dé esa deforestación. Un segundo campo de energías alternativas, y ahora entraré muy brevemente en detalle en eso en los minutos que me quedan. Un tercer campo que hemos llamado minería en transición, porque sí, esto es con petróleo y gas y con minería, con minerales estratégicos, pero con minerales estratégicos para la transformación. Insisto en esta visión de este modelo extractivista de tenemos minerales para echar a un buque y exportarlos y recibir unos recursos alrededor de eso, es lo que cambia en el proceso de reindustrialización. Porque esos minerales en la reindustrialización sirven para un proceso de transformación en nuestro país, con nuestras capacidades humanas, con nuestros recursos, con nuestras empresas, para no vender materias primas, ni en el mercado interno ni en el mercado externo. Es para exportar bienes con valor agregado, no para exportar materias primas o recursos naturales. Y un último, de movilidad sostenible, en el que también lo que hemos pensado en materia de reindustrialización, y ahora también daré algunos ejemplos de eso, lo que hemos pensado en materia de reindustrialización en movilidad sostenible es aprovechar
capacidades ya existentes de nuestra industria automotriz. Tenemos una industria automotriz, todavía tiene unos grados de robustez después de tantos años de desindustrialización en Colombia. Y esa industria automotriz tiene toda la intención y ven también la oportunidad de transformarse hacia una movilidad sostenible, no solamente en automóviles, sino también en buses, en vehículos de carga, incluso la posibilidad en materia ferroviaria y fluvial, de que allí hay un mercado por explotar en Colombia y hay un mercado por desarrollar en Colombia en materia de transporte y de lo que podemos hacer con nuestras propias capacidades locales en materia de transporte. Y entonces, cuando les decía vemos oportunidades en mercado como de fertilizantes, y ahora yo sé que Andrés entrará en más detalles en esto y no entraré en detalles, pero ahí hay una posibilidad en fertilizantes. Volver a tener una industria de fertilizantes en nuestro país, en estimular e incentivar la industria siderúrgica de nuestro país y en muchas otras actividades en las que ya hay avances. El país ya ha venido avanzando en esto, no son cuentos en el aire, hay inversiones reales, hay actividades reales. Hay posibilidades reales, pero también hay acciones concretas en esta materia. FASA acaba de anunciar hace poco una inversión importante en una línea de ensamblaje electrificable. También a demanda del mercado nacional, en la posibilidad en la que vaya habiendo más demanda de vehículos eléctricos, Sofasa entrará en ese negocio, en ese mercado, con producción nacional. Hace pocas semanas se lanzó el primer bus producido en Colombia con hidrógeno producido en Colombia. Y ahí hay una oportunidad también en materia de transporte sostenible en nuestro país. También en economía circular. Y hemos iniciado desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un programa que hemos denominado los Centros de Reindustrialización Sasca. Sasca es el dios de la laboriosidad, Muisca. Y esos centros de reindustrialización Sasca que van a la economía popular, lo que buscan es ese encadenamiento de la economía popular, por ejemplo, en el reciclaje, para conectarlo con los centros de acopio como materia prima para industrias como ENCA o como Esentia, que están desarrollando productos como fibras textiles de plástico o como madera plástica. O sea que ahí hay, creemos nosotros, una gran oportunidad en materia de transición energética que Colombia debe aprovechar. Y que Colombia no puede quedar relegada del concierto mundial si no es capaz de ver la potencialidad que tiene la transición energética, pero además también la necesidad que tiene nuestra economía y nuestra sociedad de hacer ese proceso de transición energética pensando en lógica de reindustrialización. Espero que digamos, de esta forma hemos podido explicar esa conexión que también se está pensando el gobierno nacional en materia de transición, con procesos productivos, con procesos industriales. Estamos seguros que van a redundar en una mayor capacidad de empresas de creación de riqueza, de empleos de alta calidad, mejores remunerados, que finalmente se traduzcan en un mayor desarrollo y en un mejor bienestar para nuestro país. Muchas gracias de nuevo por la invitación y a ustedes por su atención. Gracias, doctor.